Buena parte de la historia de la localidad de Villa Urquiza pasa por los cementerios que se extienden en casi una misma zona del poblado. Son 4 los lugares de sepultura de los lugareños ubicados a escasa distancia uno de otro. Son el Protestante, el de las hermanas franciscanas de Gante y los 2 católicos. De esto se trata la historia de este programa. Villa Urquiza es una localidad que se caracteriza por tener varios cementerios, que son, por ahí algunos decimos que son más de 4 cementerios, porque todo se remonta a los comienzos de la localidad, donde ya le habrán contado cómo se inicia, donde está el primer cementerio, un cementerio antiguo, en el cual se sepultaban gente no solamente de la localidad, sino también de localidades vecinas que no tenían conformados centros urbanos, ni tampoco tenían parroquias. Entendamos que en 1824 Mitre saca una ley donde se empieza a regular el tema de los cementerios, y cerca de 1850 y pico las iglesias no podían seguir enterrando gente, digamos, o sea, difuntos. Entonces se empiezan a promover los cementerios. Este cementerio arranca supuestamente en el 53, cuando empieza la localidad nuestra. Que llegaron 17 personas en definitiva, en 1953, y después, sí, ya en el 58, en el 60 ya es declarado villa, entonces ya tiene una población más numérica. Llegando a fines del siglo XIX, empieza a saturarse el predio que estaba dispuesto a este cementerio antiguo, y se comienza con la idea de construir un nuevo cementerio. En 1904 se hace una asociación, Pro Enterradores termina llamándose. Entonces se compra un terreno de 1 hectárea y se empieza a construir toda la infraestructura para el nuevo cementerio. Mientras tanto, se sepultaba en el cementerio viejo y en este nuevo cementerio católico. El primer enterrado allí es de apellido Rodríguez, Fabiano Rodríguez, el 30 del 12 del 12. Y bueno, después una señora, ahí comienza ya digamos, la utilización de este cementerio católico. Anteriormente, como les habrán contado también, se fundó el cementerio protestante. Y hay una enorme diferencia entre un cementerio y otro que ustedes lo tienen que haber visto, que es uno que es más antiguo, pero mucho más suntuoso, por así decirlo, con una arquitectura funeraria mucho más trabajada, mucho más suntuosa, sí, perdón, valga la redundancia. En cambio, el otro cementerio es mucho más humilde, tiene tumbas sobre tierra, tiene cruces de hierro, que también las hay en el otro, pero los panteones que están construidos en el cementerio protestante son edificios realmente muy valiosos para la arquitectura de nuestra zona, ¿no? Lo que pasa es que es un pueblo viejo, dentro de lo que es la historia entrerriana. No te olvides que es un pueblo que se creó sobre la base de una colonia agrícola que posteriormente tuvo su diseño normal y natural de cualquier población de la época. Eso te estoy hablando del año 1860. Entonces, hasta ese momento, como pasaba en esa parte de Entre Ríos, que fue parte de lo que se llamaba el Montiel, o los bosques del Montiel, que todavía nombre que se usa geográficamente. Eh, Había población. Esa población está hasta relevada históricamente. Había también animales que lo usaba esa población. Directamente no era una cuestión de propiedades, sino que había animales salvajes, digamos, o sin marcar, digamos.
Y eso llevó a la constitución de una población entre el río o el arroyo de las Conchas, que nace en la zona de Viale, hasta la zona del río Feliciano, en el norte de Entre Ríos. Esa zona que estaba prácticamente, era una zona marginal, con población, con animales, y que llegó el momento en que a instancias del general Urquiza deciden hacer colonias, utilizar esa tierra con un sentido productivo y mayor, para lo cual se creó una situación muy, muy particular. Te cuento que las tierras esas pertenecieron a un señor Montiel, muchas de las partes, de una familia de Santa Fe que desapareció y que al quedar como tierras sin propietarios, quedaron de la provincia, fueron tierras fiscales de la provincia de Entre Ríos. Ahí es donde viene la participación esta de decir, bueno, hagamos crecer esta zona. Y en esa decisión política, en ese momento se hablaba gobernar es poblar. Había que poblar. Y se poblaba, obviamente, había una generación de cuestiones económicas importantes. Recuerda que para el año 1840-50, lo más importante era la ciudad de Paraná, o también llamada de la Bajada. Y después no había una serie de puertos o semipuertos a lo largo del río Paraná, que era el camino normal hacia Asunción del Paraguay, hacia Corrientes y Asunción del Paraguay. Los barcos que hacían el tráfico por el río Paraná tenían un sentido económico, también histórico. No te olvides que eso se supuso que en el momento había una ciudad de La Plata en la zona andina. Y por eso el río recibe el nombre Río de la Plata, que es la cuenca normal del río Paraná, pero básicamente del río de la Plata, que fue el camino que te mencionaba para la circulación de las corrientes pobladoras de la zona de 1600 a 1800 y algo. En realidad, si no tenemos en cuenta de lo que es el ejido de Villa Urquiza, dos cementerios más que están en la parte de Colonia Nueva, que pertenecen también a la localidad. Pero en lo que es Villa Urquiza, ejido urbano, son 4. El cementerio histórico, que pertenece a la parte de todo lo que son los inmigrantes, los primeros en llegar a la localidad, que data más o menos del año 1853. Donde ahí van absolutamente todos los fallecidos a ese cementerio. Después, en el 57, llega el grupo más numeroso de alemanes. Entonces ellos vienen con su propia religión y aparte tenían otro poderío económico y hacen su propio cementerio, que empieza a funcionar en 1864. Y después tenemos el cementerio, al que nosotros le decimos el cementerio nuevo, cuando el histórico, donde iban todos los fallecidos, ya no tiene más lugar, entonces se encuentran con la necesidad de tener un nuevo cementerio. En el 901, 905 empiezan con todo el trámite para poder conseguir el terreno, que si no me equivoco el terreno lo dona Bonfeur. Se hace toda una comisión donde también estaban los Aseñaladas, a Rosenbrock, y en 1910 se entierra el primer fallecido en ese cementerio, Fabiano Rodríguez, creo que se llamaba, y es el cementerio que se sigue utilizando actualmente. Y después tenemos el cementerio de la congregación Las Hermanas Franciscanas de Gante, llegadas de Bélgica, con el monseñor Teófilo Vandal, que fundan el Hogar La Providencia, y ellas tienen su propio cementerio. Todas las hermanas de la congregación, a excepción de algunas, tienen que ir en ese lugar. Y bueno, y se encuentran también algunos párrocos, el fundador, Teófilo Vandal, como dije anteriormente, en ese cementerio también.
El párroco que estuvo en Villa Urquiza más de 30 años, el padre José Boxler, y después, bueno, otros dos más que pertenecen también a la congregación. En el cementerio viejo, por ejemplo, hay más de 300 cruces de hierro, la mayoría de ellas caídas, apiladas y tapadas por los cardos y el pastizal, lo que representa un panorama desolador y de abandono. Son las tumbas de los fundadores, la mayoría protagonistas de las violentas luchas federales y de la incipiente producción agroganadera que aún hoy distingue a la zona. Yo pienso que depende mucho tiene que ver mucho con la historia propia del pueblo, ¿no? Y de la Argentina en general, y de la Argentina del interior en particular. El crecimiento, la productividad, después el decrecimiento y la degradación de algunos pueblos del interior ha estado asociado lógicamente a corrientes no solamente inmigratorias, sino también de población. Villa Urquiza tuvo un inicio lento en 1853, hasta el punto que todavía se sigue discutiendo cuándo se creó, pero después se potenció, ¿sí? Sobre finales de 1800, principios de 1900, con un crecimiento poblacional que llegó a tener prácticamente la misma población que tiene hoy. Hacia fines de la década de 1980, 1970, Villa Urquiza estaba con una población bajísima de 200, 300 habitantes. Esos ciclos han hecho que el pueblo tenga momentos con mucha población, lógicamente, muchas defunciones, y otros con muy poca. Nuestro pueblo, en 1864, nuestro pueblo ya tiene una economía en pleno crecimiento. Ya hay actividad hasta portuaria, empieza a haber pequeñas industrias, molinos, empieza a haber molinos pequeños, ¿no es cierto? Empieza a haber pequeños talleres de herrería, de zapatería, empieza a haber las cruces que vemos de hierro, remachadas, digamos, en caliente, son hechas aquí, son hechas por herreros de nuestra zona. Que había herreros que construían herramientas de trabajo, arados, rejas, entonces eran gente muy ducha en su trabajo, digamos, en su oficio. Entonces una de las ocupaciones que tenían eran construir estas cruces. Lo mismo que los portones, si vemos la construcción de los portones, son todo hierro forjado y remachado, o sea, y construidos aquí, en la localidad. Y después siguiendo, digamos, con el progreso del pueblo, que fue el gran progreso, llega con el puerto, y se siguen construyendo más casas, inclusive suntuosas. Se crea, en 1876 se da una ley nacional donde amplían los ejidos de las comunidades, digamos, de las colonias que se habían formado. ¿Por qué? Porque el terreno que le habían dado para trabajar la agricultura era muy chico. Entonces ahora crean una nueva colonia y se le da mayor extensión de tierra. Y ahí es donde llegan muchos inmigrantes, generalmente suizos y suizo-alemanes, que llegan con su religión. Ahí ensambla lo que te mencionaba, el tema de que el general Urquiza, ante tierras improductivas y de población prácticamente no activa, decidió que una política que fue, según dicen, fue generada y sería de las políticas más importantes que plantea Urquiza cuando fue presidente de la República. Es decir, ocupar la tierra y generar riqueza. Esto te lleva a una situación que viene a la colonia. Primero, las tierras son ocupadas como colonia, o sea, se le da un cierto formato, y con posterioridad
esas colonias empezaron a tomar dimensión de pueblos, de los cuales uno de ellos era Villa Urquiza, primer pueblo al norte de Paraná, como lo es hoy también. Pero en esa época tenía cierta importancia, era la cabecera del departamento Paraná. Esta situación creo que tenemos que enmarcarlo en ese sistema de crecimiento económico de la provincia, que fue uno de los objetivos fundamentales de General Urquiza. Los dos cementerios están en Colonia Nueva, hay un cementerio católico y un cementerio protestante. De esos cementerios yo no tengo datos, pero sí existen esos dos cementerios en la localidad de Colonia Nueva, no justamente en el ejido de Villa Urquiza. El ejido de Villa Urquiza, como te comentaba anteriormente, es el cementerio histórico, el cementerio protestante, el cementerio al que le llamamos nuevo y el cementerio de las Hermanas Franciscanas de Gante. Son los 4 cementerios que hay. Con una población, ponerle de Villa Urquiza hoy en día, parte estable, 2.300, 2.500 nada más. La mayoría de las casas que vos podés haber observado en la localidad son casas de gentes de fin de semana, que no están durante el año en Villa Urquiza. Han elegido Villa Urquiza para venir a vacacionar o venirse los fines de semana. Justamente por lo que hablábamos anteriormente, la tranquilidad del lugar, la naturaleza y todo lo que eso inspira. Por ahí hay gente que viene de la ciudad muy cargado de otras cosas, entonces por eso elige Villa Urquiza también. Hay un cuarto camposanto en el hogar La Providencia de las Hermanas Franciscanas de Gante, con más de un siglo en ese lugar. El cementerio, de poco más de 1 hectárea, limita con un camino natural los montes de ombúes, algarrobos y espinillos, y a solo 30 metros se encuentran las barrancas con una vista majestuosa del río. ¿Cómo nace? Yo no sé en qué año, pero yo estaba en el noviciado, me acuerdo, formándome, tenía ya 18, 19 años. Estaban hechos ya los muros, o sea, el tapial alrededor. Entonces a nosotras como novicias nos tocó limpiar, preparar, ¿no es cierto?, sacar todo lo que había que sacar, la maleza, lluvia y demás. Y ahí se fue preparando el cementerio, en esa época, en el 1950 y tanto, sí, ya estábamos en el noviciado. Y ya después las primeras hermanas que, cuando ya empezó, yo no me acuerdo en qué, cuándo se fue inaugurado ya, qué fecha no me acuerdo, pero ahí empezó, ya después ya trajeron a las hermanas de Paraná con su plaquita puesta y ellas están atrás en otro lugar, detrás del cementerio, han hecho como un nicho allá. Claro, menos las que han fallecido en Chile. Nosotros también estuvimos muchos años en Chile y ahí murieron, a ver, como 4 o 5 hermanas que estaban acá, belga, hay una belga, hay una chilena enterrada allá y 2 argentinas, creo que son 2. Están enterradas ya porque no la podíamos traer porque es caro el traslado, ¿no? Y esas quedaron allá. Además, a esto también se le suma el hecho de que la inmigración recibida tenía distintas religiones e idiosincrasias. Entonces, por un lado tenías los cristianos, por otro lado tenías los protestantes, no iban a ir a su descanso final al mismo terreno, entonces cementerio cristiano, cementerio protestante. El primer cementerio que se llenó lógicamente y se tuvo que cambiar porque el espacio que estaba seleccionado o concedido para eso quedó confinado y con posterioridad, bueno, el último cementerio que se va a constituir es el cementerio asociado a el convento de las Franciscanas de Gantes, en lo que es la escuela, el colegio de las monjas que le llamamos en Villa Urquiza. El cementerio de las Hermanas Franciscanas es un cementerio que es el último en crearse, como resultado de digamos, la necesidad de darle morada final a
un conjunto de religiosas que en su momento tuvieron una importancia muy grande en cuanto al número de monjas que había en la provincia y en el país. Ese número, lógicamente, con tiempo también fue disminuyendo, y como ese colegio fue la primera obra de Monseñor Van Damme, se decidió crear ahí un cementerio para poder ir depositando los cuerpos de las hermanas que fallecían. Entonces, inicialmente lo estaban haciendo en el cementerio que le llamábamos nosotros el Católico Nuevo. Y de ahí, cuando se constituyó ese cementerio, se retiraron una serie de cuerpos que ya estaban depositados en el cementerio Católico Nuevo hacia el cementerio de las hermanas franciscanas de Gante. Tengo entendido que eso fue en la década de 40 y 50. Y a posteriori, el resto ya de las monjas fueron, y de algunos padres que trabajaron como curas, párrocos de las iglesias, fueron a parar ahí, a ese cementerio. Sigue aún hoy activo. El cementerio histórico, donde están la mayoría de los inmigrantes, nuestros abuelos y bisabuelos. Y bueno, y después cuando llega este grupo importante de alemanes en el 57, que ellos, como te decía, vienen con su propia religión y sus propias creencias. Entonces encuentran la necesidad de tener su propio cementerio. Y como te hablaba también lo que es el poderío económico, vos habrás podido observar en lo que es la arquitectura del lugar. La arquitectura comúnmente, teóricamente, es una arquitectura neoclasicista, ¿sí? Que es una mezcla de arquitecturas que hay, y vos ahí ves justamente en el grabado, en el trabajo del mármol, la diferencia económica que había justamente con el otro cementerio. El otro cementerio eran solamente cruces de hierro, y su placa era una chapa grabada a martillo y punzón. Fue necesario después, cuando ya no hay más lugar en el cementerio histórico, hacer el cementerio al que nosotros le llamamos nuevo, y sus hermanas con el cementerio que pertenece solamente a la congregación, hermanas franciscanas de Gante. Ahí enterrado el capellán que del Cristo Redentor, el padre Finocchi, está enterrado también el fundador, el Monseñor Van Damme, en un lado, y el padre Boxler, que estuvo también de capellán acá, está enterrado allá. Y hay un sacerdote que no sé, que no lo conozco, pero está enterrado ahí también, o sea que también tiene relación con la congregación, por algo está enterrado ahí. Y cada hermana tiene su tumba. Ahí van a ver ustedes después, cada hermana tiene su tumba con su cruz y su nombre de pila y su nombre en religión, su nombre, fecha de nacimiento y la fecha que falleció. Tienen placas puestas. En los cementerios de Villa Urquiza hay cruces de hierro o de planchuelas remachadas y casi todas con un corazón en el que los deudos dejaron grabado su recuerdo. El óxido borró muchos nombres y otros perduran en las chapas de cobre con fechas del siglo pasado. Otros corazones revelan las consecuencias de las epidemias que asolaron el país, como la viruela, y que se cobraron la vida de numerosos niños de esta zona. Inclusive un contingente vino con un pastor, Jean-Jacques Rau, que es un pastor protestante que estuvo aquí, fundó una pequeña iglesia acá y también tuvo su obra eclesial en Colonia Nueva. Después se fue a aldea protestante, estuvo en Alvear, termina su día en Alvear. Y bueno, entonces esta comunidad, una señora Maslane dona un terreno para construir una iglesia protestante que fue inaugurada, no tengo la fecha precisa, 1800 y pico, 1890 y pico, y a su vez construyen también un cementerio en la cercanía, ahí en una concesión de donde está el templo, se funda el cementerio protestante, dentro de la Colonia Nueva. Cerquita de ahí, a unos pocos metros, está el cementerio católico,
que también la familia de Domingo Omobomo Masuti, un inmigrante italiano, este hombre dona el terreno para construir primeramente una escuelita, después pegado donan para construir una iglesia, que es la iglesia Santo Domingo de Guzmán, católica, y que esa iglesia se inaugura en 1905. Y más o menos para esa fecha dona también un pedazo de chacra para fundar el cementerio católico, que algunos dicen de Colonia Crespo, pero no, pertenece a Colonia Nueva. Más adelante, un nieto de él, también Masuti, dona la otra mitad de la chacra que ocupa actualmente el cementerio católico para que tenga mayor espacio, digamos. Entonces, nosotros estamos hablando de los 4 cementerios acá, más 2 más. Y me falta el tema de las monjitas, de las hermanas franciscanas de Gante, que tiene una anécdota para contar. Las hermanas franciscanas de Gante son venidas de Francia, y una congregación de los años 1670 y pico, se crea. Entonces, cuando llegan a la Argentina, que fundaron desde acá, desde esta orden que se fundó esta obra acá en Villa Urquiza, se fundaron en varios lugares más de la provincia y en algunas otras partes del país. Algunas monjas se fueron enterradas en el lugar de fallecimiento. Con los años, en el cumplimiento de los 100 años de la fundación de la obra del padre Teófilo Van Damme, las hermanas fueron traídas acá. Están todas sepultadas aquí, en este cementerio que tenemos en la villa. Salvo 4 o 5, que desconozco la razón, pero sus nombres están en la pared en unas placas. Ese es un dato también relevante, que todas las hermanas franciscanas de Gante están sepultadas aquí. De los 4 cementerios de Villa Urquiza, el primer cementerio, que es el que le llamamos el cementerio antiguo, funcionó para recibir a los primeros inmigrantes y pobladores de la zona. Ese cementerio es desde probablemente 1850, 1860, que es cuando se habilita la colonización de lo que en aquel momento se llamaba la Colonia de las Conchas, pues no se llamaba Villa Urquiza como tal, en adelante hasta la aparición del cementerio nuevo que ocurre sobre 1910 o esa época, e incluso hay algunos datos levantados a partir de lo que es la visualización de las placas, que hubo algún solapamiento entre el funcionamiento de uno y del otro cementerio, hasta que ya definitivamente se trasladó a partir de principios de 1900 al cementerio nuevo. El cementerio histórico, bueno, los primeros inmigrantes, como te digo, los soldados de Urquiza, llegan en el año 1853, que es la fecha de fundación de la localidad, ¿no? Y bueno, la gente nace y muere, tenían que tener un lugar para dejar a sus seres queridos, digamos. Ese sería el cementerio histórico, que data de esa fecha. El segundo cementerio es del grupo de alemanes, que llegan en el 57, que también se encontraron con esa necesidad. Y bueno, y el cementerio que nosotros decimos nuevo, como te decía, la fecha, el primer fallecido en 1910, que se empieza, entre comillas, a funcionar el lugar, digamos, por una necesidad también. Y las hermanas franciscanas, bueno, ellas tienen su congregación y necesitaron que esa congregación esté toda en un mismo lugar, que estén en el lugar que estén del mundo, ¿sí? Las traen a este cementerio de Villa Urquiza. Hay un dato no registrado, no con registro formal. El hecho de que los primeros muertos se los registraron en Paraná, en la Catedral de Paraná. Si te fijas en la nómina de fallecidos que tiene la Catedral de Paraná, uno de los primeros enterrados allí en un cementerio fue por la picadura de una víbora. Fíjate, el objetivo. Un joven de 15 años que había llegado y bueno, desconociendo
esa situación. Bueno, dicen, y esto no está registrado, que los muertos en esa época, en 1850, los envolvían en cueros de animales y los enterraban. Y al norte del pueblo se generó un cementerio hoy se habla del cementerio viejo, que tiene cruces y tiene antigüedad. En las últimas eran de los años 1900 aproximadamente, las más jóvenes. Claro, ese cementerio tenía un estilo particular, con un solo panteón muy chico, pero todos eran tumbas en tierra, con cruces de hierro, de un hierro dulce, porque hoy mismo si uno va y las toma, las cruces, hay que tratarlas con cuidado porque se dobla muy fácil, se fue degradando, lógicamente, ya tienen más de 100 años, más de 120 o 140 años, eh, y algunas pequeñas tumbas a modo de corral con una estructura que antes era común, o ya no lo es, también en hierro con mármol. Es muy interesante recorrerlo, ver las fechas, ver los textos que están escritos. Hay algunos, como una costumbre, que en las cruces se ponían corazones, y en esos corazones estaban escritos el nombre de la persona, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, y no mucho más. No había recuerdos de la familia o de los esposos y de los hijos. Eso es prácticamente inexistente en aquella época. Y algunas tumbas están escritas en otros idiomas, no solamente en ese, ¿no? En el cementerio protestante también hay tumbas. En el viejo hay una tumba que está en francés, en el protestante hay muchas tumbas en alemán, y en el católico nuevo no, ya la mayoría son tumbas que están con sus placas y recordatorios escritos en español, aunque alguna hay en francés y en alemán también. Entonces tenemos 6 cementerios que corresponden a la localidad de Villa Urquiza, porque geográficamente Villa Urquiza comprende Villa Urquiza y Colonia Nueva. O sea que por ahí está mal dicho que tengamos 4. Si es la Colonia Vieja, sí corresponde, digamos, 4 cementerios, pero la localidad de Villa Urquiza tiene 6. Inclusive hay un cementerio bastante abandonado, lamentablemente, ya sin uso, que está en Colonia San Juan. Una colonia que no existe, no está en la toponimia de Entre Ríos, no está legalizada como localidad, es parte de Colonia Celina, Colonia Crespo y Colonia Nueva. Está en una parte gris, ahí está definida que es de Colonia Crespo. Pero ese cementerio también formaba parte de la sociedad nuestra. La mayoría de los difuntos de las colonias Celina, Colonia San Juan, de Colonia Crespo, eran enterrados en los cementerios nuestros. Entonces, bueno, ese también sería otro, como un cementerio satélite nuestro, donde hay enterrado mucha gente. Y una particularidad que me contaron hace poco, un empleado que trabajó muchos años ahí, es que muchas cruces no están, han sacado, se han vandalizado, pero él notaba que en lugares donde no había cruces ni hubo, que eran sectores limpios, él encontraba, cuando hacía fosas nuevas, encontraba muchos huesos, restos, que supuestamente lo que él pudo averiguar es a causa de una gran pandemia que hubo acá de fiebre amarilla y murió mucha gente, que mucha gente también está enterrada en nuestro cementerio por esa enfermedad, digamos, que afectó a la sociedad nuestra. Y llegar hasta 1900, digamos, los más viejos, 1910, ponle. Pero como quedaba poco desarrollado, se creó una comisión que consiguió que el gobierno provincial autorizara crear un nuevo cementerio, o 2 nuevos cementerios,
perdón. Uno llamado católico y otro llamado protestante. No te olvides que Villa Urquiza formó parte de una colonia con gran participación de alemanes. Y esos alemanes eran de crédito protestante, como le llamaban antes, evangélico, como se les suele llamar. Y ahí está ese cementerio que hicieron los protestantes para ellos. Y por otro lado, se reemplazó ese viejo cementerio por uno nuevo, llamado también el católico. Estamos hablando del tercer cementerio. Pero te agrego un cuarto que es el Colegio La Providencia que tenían las monjas que enseñaban en Villa Urquiza y que fueron mis maestros. Este, también tienen su propio cementerio, pero eso era de la iglesia. Y el quinto cementerio ocurre en la Colonia Nueva de Villa Urquiza. Allí existe, obviamente gran parte de la población fue enterrada allí. Con posterior a eso, y ya fuera del ámbito jurisdiccional de Villa Urquiza, hay otro cementerio que es el de Colonia Crespo, que por eso te lo menciono como quinto. Son el muy viejo de Villa Urquiza, el católico, el protestante, el de las Hermanitas de la Providencia y el quinto, que es el de Colonia Nueva. Eso es la sucesión de cementerios allí presentes. Los viejos cementerios de Villa Urquiza hoy son parte del periplo turístico de la zona, pero queda claro que casi nadie se ocupa de ello, pese a que son una de las atracciones para quien llega por primera vez al lugar. Poco se entiende por qué los responsables de solucionarlo prefieren que la historia vaya borrando algunos de esos sitios que hacen también a cómo se fue construyendo el poblado. Una pena porque se entiende que otra debería ser la realidad de esos campos santos, porque hacen a la memoria de nuestros pueblos. Nosotros tenemos una sociedad en la cual ha pasado mucho tiempo donde la historia ha pasado desapercibida. Y esta zona tiene una rica historia, no solamente de los cementerios, tenemos una historia extraordinaria. Inclusive nuestra historia se remonta a periodos anteriores a la fundación de Paraná, ¿no? César Blas Pérez Colman habla mucho en sus libros, habla mucho sobre ese tema de la población primitiva en la zona de la Balsa, en la zona del Arroyo de las Conchas, en la vera del Arroyo de las Conchas. Bueno, una serie de información científica comprobada, se han hecho estudios, el Finber hizo un estudio en esa zona, encontró restos de civilización, o sea que nuestra historia es muy, muy rica. Y el cementerio se mantiene, ¿no es cierto?, cuidando el pasto. Ahora lo que nos haría falta es hacer una buena limpieza a las cruces, porque están medias oscura, negra por la lluvia, y muchas veces no nos da el tiempo y tampoco la plata, porque está todo muy difícil ahora. Así que bueno, y es nuestra gente que cuida en eso, y cuando hay un entierro son nuestros muchachos que hacen la tumba para la sepultura. Y siempre estamos acompañando todas las que podemos, las pocas hermanas que hay. Y viene el padre acá a hacer un responso y ahí se hace el entierro de la hermana que está ahí presente. Así que acompañamos, somos poquitas, la última vez éramos muy poquitas, así que y no hay más. Y estamos quedando las pocas. Y bueno, eso, yo creo que todos nos vamos de acá porque nadie queda de semilla, ¿no? Y lo que le llama la atención comúnmente a las delegaciones de grupos de niños es el cementerio histórico. Que ellos se recorren todos y por ahí
lo hacen como un juego, pero van aprendiendo también. El tema es de tratar de ver, de investigar a través de las placas de chapas escritas a punzón, los nombres y los años de las personas que había ahí, digamos, la fecha de nacimiento, cuándo murieron, la cantidad de años que hace que murieron en ese cementerio. Y el protestante es el que llama la atención también, pero a los grupos de gente más grande, justamente por la arquitectura que tiene el lugar, que es totalmente diferente y en Villa Urquiza raro, digamos. Porque Villa Urquiza hoy en día, como yo te decía, somos 2.300, 2.500 habitantes, pero en un momento tuvo mucha gente, digamos, viviendo más gente que hoy en día, porque Villa Urquiza tuvo su puerto cerealero, entonces trabajaba la gente acá y vivía acá y tenía muchos habitantes. En esos cementerios vas a encontrar, digamos, fuera del primer enterratorio, de allá de 1850, 1890, por decirte una fecha, es esa de los viejos colonizadores de la región. En ella hay algunas tumbas interesantes, de gente que llegó como inmigrante y los incorporó allí. Allí está una bisabuela mía enterrada y la familia que tuvo. Como hay otros más. Eh, el señor Geoffroy, un tipo importante en Villurquiza, ya que era artista y fotógrafo, también está enterrado en ese viejo cementerio que ha tenido actividad hasta 1900, por así decirlo. Después se crea el otro que se inaugura, el católico, en el año 1905 aproximadamente. Ay, me olvidaba darte una fecha. El protestante tiene una cruz en la entrada que dice 1864. O sea, tenés una cronología, el muy viejo católico o de toda la gente, el protestante y luego el viejo católico. ¿Entendés? Tenés esa alternativa. Después, con los años, las hermanitas de la Providencia y curas fue enterrado en su propio cementerio y el de Colonia Nueva que debe tener también, tiene que haber sido hecho en el año 1890, 1900. Colonia Nueva de Villa Urquiza, así se llamaba. La Colonia Vieja y la Colonia Nueva. Este tipo de sitios no solamente pueden llegar a tener un interés al día de hoy, si uno lo quisiera decir como turístico, porque existe ese, pero es básicamente es el poner sobre la mesa nuestra historia como, como provincia, nuestra historia como pueblo, nuestra historia como nación. Tenemos ahí representantes o antepasados que han venido, que son criollos, gente originarios, inmigrantes de distintos lugares. Entonces, ese famoso, como dijeron alguna vez, crisol de raza, está representado ahí, en esos lugares. Entonces, son lugares de respeto y lugares que honran no solamente a nuestros antepasados, sino también la historia del país. Habrá 300 metros entre el viejo viejo y el protestante. Y entre el protestante y el católico viejo tiene que haber algo de 500 metros. Sí, el de las hermanas está un poco más lejos y el de Colonia Nueva está a varios kilómetros. Esa es más o menos la ubicación de cada uno de ellos. Pero hay una cosa que yo destaco en muchos comentarios que hago, porque ahí están los colonizadores, los que generaron la riqueza no solo local, sino la riqueza de Entre Ríos. Fue así el crecimiento de poblaciones que primero las poblaciones de Entre Ríos se hicieron a lo largo del río Paraná, empezando por la ciudad de Paraná, que fueron las que
era la cabeza del desembarco de los inmigrantes. Inmigrantes que tenían distintos orígenes. En Villa Urquiza los hubo de origen local, español vasco, hubo alemanes, suizos e italianos. Esa comunidad estuvo representada de alguna manera en cada uno de los cementerios, porque yo a veces lo menciono como donde están guardados los restos mortales de los que pusieron el rumbo para que Entre Ríos sea lo que hoy es Entre Ríos, o como fue a esa época. Este, es una reflexión que te la hago al costado, porque en esos cementerios no es únicamente un muerto. Detrás de un muerto hubo un trabajador, uno que cultivó la tierra, que sacó maíz, trigo, lino, en fin, distintos productos, animales, porque tenía que subsistir. Y en esta subsistencia, vos imagínate, Villa Urquiza fue desde 1860 el puerto de ingreso de esta corriente inmigratoria, al cual la provincia de Entre Ríos les entregaba primero 6 hectáreas a cada uno de los que se presentaba para trabajar allí, y después fueron ampliadas a 200 hectáreas, que es la Colonia Nueva de Villa Urquiza. En ese terreno es donde están estos varios cementerios que, te insisto, están allí depositados el cuerpo de los que trabajaron la tierra, los que cultivaron la tierra, los que tuvieron sus animales, los que contribuyeron a muchas cosas. Se realizan las visitas guiadas a escuelas o grupos de personas que por ahí vienen, digamos, en un tour. Se les cuenta un poco lo que es la historia, porque Villa Urquiza es rica en historia. No nos olvidemos que es una localidad fundada por el general Urquiza. Y bueno, y después la visita guiada sí o sí para las personas que vienen a la localidad tiene que ser por los cementerios, porque ellos lo eligen, exactamente. Por ahí, bueno, hoy en día el único cementerio que no se visita tanto es el de las hermanas franciscanas de Galte, porque queda solo una monjita que ya es grande y a veces ella puede o no estar, digamos. Entonces eso va dependiendo de las posibilidades de ella. Pero los otros 3 cementerios de Ejido son visitados, son elegidos por el turista y por las escuelas.